Hola compañeros, buenas noches. Hola profesora, mi nombre es Alexandra Duque Jaramillo, estudiante de la carrera de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad del Quindío. Voy a hablar a grandes rasgos y rápidamente sobre la comunicación no verbal en la asertividad y los elementos visuales sobre la comunicación no asertiva. ¿Qué podamos hablar sobre ello en cuanto a la comunicación no verbal? Según el autor David Matsumoto, él nos habla sobre la comunicación no verbal que nosotros expresamos mediante nuestro cuerpo con un receptor que nos está dando algún tipo de información, y esos elementos hacen que nos expresemos, que digamos si estamos o no estamos de acuerdo con la información. Por ejemplo, la forma en la cual nosotros nos vestimos y que queremos dar a expresar lo que pensamos mediante este tipo de comportamientos. Por ejemplo, las gafas que nosotros escogemos pues para nuestro gusto, estamos expresando un tipo de información sobre nosotros. Las expresiones que nosotros damos, las gesticulaciones al nosotros recibir un mensaje o lo que hacemos antes de darlo. Él también nos habla de algo muy importante que es la huella de comportamiento. Esta huella de comportamiento son las acciones que nosotros tenemos y creamos en nuestra vida cotidiana por las cuales nosotros vamos a ser recordados. Son acciones que se arraigan a nuestro ser y vamos a ser recordados por ellas. Por ejemplo, la forma en la cual yo voy a organizar los muebles de mi casa, la forma en que voy a seleccionar mi gama de perfumes, cómo los voy a ordenar. Entonces son comportamientos que las personas van percibiendo de nosotros, y en el momento en que no estemos presentes vamos a ser recordados por este tipo de acciones. Ya en cuanto pues a los elementos visuales, según Joseph Muller Brockman, él nos dice que la comunicación visual es importante y que creamos una serie de características para generar esta comunicación antes de hablar, antes de comunicar. Si yo voy a llegar a un receptor, a dar un mensaje, es una de estas características es la distancia que voy a tomar de esta persona para comunicarle algo, los gestos que voy a realizar, los movimientos que voy a tener con mis manos, si son acelerados, si son rápidos, si son pausados. Es la expresión de nuestra cara al momento de percibir o dar este mensaje. Así estamos comunicando si estamos de acuerdo, si estamos en modo de negación o aceptación de la información, y ya nuestro receptor pues va a tener un mensaje más claro a nosotros. Entonces ya asertivamente es como nosotros logramos tener esa conexión de comunicación no verbal que al entrelazarla con la comunicación verbal sea un mensaje asertivo, sea un mensaje positivo. Y entonces pues eso sería todo. Muchísimas gracias, que estén bien. Y ahora continuamos con los gestos y expresiones faciales. Debemos tener coherencia, que las expresiones faciales y lo que queremos comunicar verbalmente van ligados o van tomados de la mano, ya que nuestro rostro es nuestra carta de presentación. Todo habla cuando nos expresamos, no solamente las palabras, los movimientos de los ojos, de la frente, los labios, la boca, hace que una persona se llegue a sentir cómoda o a sí mismo intimidad. Vamos a dar una serie de recomendaciones que tenemos aquí en esta diapositiva para que se dé una gesticulación efectiva. En este caso vamos a iniciar con la relajación, de lo contrario no se podrá expresar uno de manera natural. Vamos a tener vigor y esa actitud. Eso quiere decir que debemos ser efectivos a la hora de comunicarnos, tanto verbal como facialmente. No podemos dar gestos a destiempo, ya que sería inapropiado. Y por último, debemos adaptarnos a la audiencia dependiendo de las características, o debemos adaptarnos, en este caso los gestos, a las personas con las que nos estemos comunicando o interactuando. Las posturas y los movimientos que hablas por sí solo, en cierta parte es muy cierto, ya que los movimientos o la posición del cuerpo, en este caso vamos a definir la kinésica, puede hacer que contribuya o incluso
afecte directamente en la comunicación que estamos teniendo con otra persona. Puede que estemos realizando movimientos inapropiados como mover mucho las manos, cruzar los brazos, mover los pies, que pueden llegar a hacer sentir incómodas a los que están recibiendo nuestros mensajes. La idea es que siempre mantengamos una postura correcta para que ellos se sientan seguros de lo que estamos diciendo. Y por último finalizaremos con unos autores que afianzan un poco acerca de este tema. El primero es Albert Mehrabian, quien mediante un estudio encontró la regla 5538-7, en donde decía que el 7% de nuestra comunicación más que todo consistió en las palabras que nosotros dábamos a entender o pronunciábamos. El 38% lo transmitíamos más que todo como un comportamiento verbal, es decir, por medio de nuestra voz. Y el 55% más que todo tenía que ver con lo que expresábamos de forma no verbal, es decir, con los movimientos del cuerpo. Y nuestro segundo autor, que aparece en pantalla, Paul Ekman, quien habla sobre las emociones, sostenía que existen emociones que son básicas y asimismo reconocibles, que se pueden expresar de una manera universal. Él decía que las emociones nos preparaban para manejar situaciones importantes y repentinas, que no había que pensar en lo que había que hacer, y que ellas se iban transmitiendo de forma biológica, de forma espontánea y algo incontrolable. Y por último finalizaremos con unos autores que afianzan un poco acerca de este tema. El primero es Albert Mehrabian, quien mediante un estudio encontró la regla 5538-7, en donde decía que el 7% de nuestra comunicación más que todo consistió en las palabras que nosotros dábamos a entender o pronunciábamos. El 38% lo transmitíamos más que todo como un comportamiento verbal, es decir, por medio de nuestra voz. Y el 55% más que todo tenía que ver con lo que expresábamos de forma no verbal, es decir, con los movimientos del cuerpo. Y nuestro segundo autor, que aparece en pantalla, Paul Ekman, quien habla sobre las emociones, sostenía que existen emociones que son básicas y asimismo reconocibles, que se pueden expresar de una manera universal. Él decía que las emociones nos preparaban para manejar situaciones importantes y repentinas, que no había que pensar en lo que había que hacer y que ellas se iban transmitiendo de forma biológica, de forma espontánea y algo incontrolable. Hola, así como mis compañeros nos hablan de comunicación no verbal, en la comunicación asertiva también vamos a hablar de los sistemas representativos, que son dos temas que van de la mano. ¿Qué son los sistemas representativos? Es la manera en que percibimos las cosas que suceden en el mundo. Las personas percibimos la información del medio en que nos rodea a través de nuestros 5 sentidos: el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Pero también percibimos estímulos de la misma manera, con los sistemas representativos que son visual y el kinestésico. El auditivo, el visual, aprendemos fácilmente con los gráficos, tablas, etc. El auditivo, captamos la información externa a través del oído. Y los kinestésicos son más sensoriales, más emocionales. Steven Babister, Amanda Vickers y el modelo de Bandler y Gindler, más conocido como VAC, visual, auditivo y kinestésico, hicieron unos libros donde nos hablan de la programación neurolingüística. Ellos nos hablan de esto, escribieron pues varios libros interesantes donde hablan precisamente de estos temas que son súper interesantes. En la seguridad y salud en el trabajo, es importante tener en cuenta los sistemas representativos, ya que es una forma de identificar cómo se comportan los trabajadores y cómo reciben la información que les suministramos. En la seguridad y salud en el trabajo debemos desarrollar todos los sistemas representativos. ¿Por qué? Porque para realizar un sistema de gestión y para percibir pues todos los riesgos, debemos tener en cuenta una buena escucha, un lenguaje corporal abierto y asertivo, resolver conflictos de manera empática y brindar capacitaciones utilizando medios visuales. Yo me identifico con el sistema representativo visual.
con cuál sistema representativo te identificas tú?